Leonardo, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Muy buenas tardes. Gracias, Un saludo Leonardo. a todas las personas que nos están viendo. Sí, señor, muchas gracias. Arnoldo Cuellar, buenas tardes. Julio, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tardes electorales. Leonardo, buenas tardes también. Buenas tardes, Arnoldo. Muchas gracias. Bueno, pues se incorporará en unos minutos seguramente a nuestro compañero Arturo Rodríguez, periodista de Proceso, quien seguramente ya estará pronto con nosotros. Por lo pronto vamos a empezar. Leonardo, aprovecho para preguntarte cómo ha ido, y te lo pregunto casi como ejemplo nacional, porque hay quienes han dicho, mira, en Jalisco se tomó la decisión de ir a fondo y de establecer un botón de emergencia para prevenir el contagio de COVID-19. En Chihuahua andan también con problemas graves. Se espera que haya información en estas horas respecto a medidas más drásticas. Pero ¿cómo ha funcionado ese tema del botón de emergencia en Jalisco, Leonardo Schwebel? Bueno, pues depende cómo lo quieras ver. Si lo quieres ver como Alfaro, ha sido lo mejor de la historia de la humanidad. Si lo quieres ver en la vida real, pues lo único que te puedo enseñar es las imágenes de la vida real que son verdaderamente desastrosas. No sé si se alcanza a ver esta imagen de cómo está por dentro el tren ligero. No sé si lo alcanzan a ver. Aquí tengo, déjame ver si así se ve un poquito Sí, mejor. sí, ahí se ve No sé si mejor. alcanzas a ver que está un chorrotal de gente, Ujú. obviamente todos contra todos. Sí. Este es el tren ligero de Guadalajara. Ah. Ahora, si lo quieres ver como lo ve, esta es otra imagen del tren ligero, la gente afuera esperando pues que llegue el tren, Ujú. porque cerraron el transporte público a las 8 de la noche. Ajá. Entonces, no hay transporte público, el tren pues también cierra a las 8 de la noche, toda la gente se agolpa. Estas son las imágenes de la vida real. Ahora, Ujú. no sé si quieras ver las imágenes que nos presenta Alfaro, estas son las imágenes de Alfaro, no sé de dónde las sacó, pero bueno. Entonces, ¿cómo quieres que te la explique? ¿Al estilo Alfaro o al estilo real? Pues No, no, mira, al no. estilo real es muy sencillo. Al estilo Es un Leonardo verdadero, Schwebel. es un verdadero despapalle porque en lugar de dispersar, estás uniendo gente. Es decir, no puedes cerrar el transporte público a las 8 de la noche. La gente trabaja, la gente tiene actividades y obviamente pues es agarra el primer tren. Ahora, vas a cerrar a las 8 de la noche, pues implementa un sistema para que haya más camiones, más trenes, más agilidad y lo único que tenemos aquí es un verdadero relajo en cuanto a que la gente pueda ir a trabajar en algo que es cotidiano. Esto desde luego está mal planteado de origen, está mal planteado por todos lados porque la gente se está agolpando en los medios de transporte y lo único que está sucediendo es que, pues como espero que se haya alcanzado a ver bien, la gente está pegada uno con otro. Este virus se pega de gente a gente, de humano a humano. Entonces, en lugar de dispersar, pues los unes. Yo acabo de hacer hace unos minutos un tour por distintos lugares de Guadalajara para hacer un trámite. Están llenos los bares, están llenas las calles, la gente no está usando cubreboca, como si este virus nada más atacara de noche y a la gente que usa el transporte público. Me llama la atención que Gatell lo haya alabado hoy en la mañanera, dijo que era un botón de pánico, no es un botón de pánico, es un botón de emergencia, y pues la verdad es que no ha resultado como se esperaba. Todavía nos quedan varios días más, son 2 semanas, esto empezó el 30 de octubre, termina el 13 de noviembre. Yo espero que haya alguna voz, algún interés para corregir todas las fallas que hay, sobre todo en el transporte público. El tránsito está tremendo, más que en otros días, y pues sí, las imágenes que presenta Alfaro en sus redes sociales y con sus medios comprados, pues sí se ve todo maravilloso, pero la vida real es completamente distinta. Yo creo que es una medida mal aplicada, en un momento mal aplicado, y además sin una estrategia, sin una Ujú. operación,
y lo peor es que no está dando resultado, porque pues ahí pudiste ver, es una imagen de ayer dentro del tren ligero, y como eso se repiten muchísimas otras escenas. Claro. No es como para presumir, ni mucho menos. Creo que esto va a ser un rotundo fracaso en términos reales, y además pues se le da preferencia a los taxistas, no a las plataformas. Es un toque de queda disfrazado, de tal manera que te obligan a quedarte en tu casa. Sí. Sobre todo en las noches. Los taxistas están cobrando, según los reportes locales, muchísimo más de lo que cobran normalmente. Supuestamente iba a haber una cuota solidaria, como la llamaron, que sirvió para una y para otra, o sea, para nada. Uh-huh. Y total, que esto esencialmente en el transporte público y en las calles se ve tremendo. Bien, gracias, Leonardo. Arnoldo Cuellar, hoy hay un tema que está publicado respecto a la solicitud de orden de aprehensión contra Luis Videgaray, el hombre tan poderoso en la política mexicana e irónicamente tan poderoso también en la política de México hacia Estados Unidos. Y justamente hoy, cuando la atención está puesta en los entretelones de la sucesión o la permanencia de determinado personaje en Estados Unidos, hoy llega este señalamiento. ¿Qué opinas sobre este tema de Videgaray, que incluso se dice que podría ser acusado de traición a la patria? ¿Qué opinas, Arnoldo? Gracias, Julio, y bienvenido, Arturo. Bienvenido, Arturo, que ya está por aquí. Ya está por aquí. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. El único espacio informativo donde yo vi esta noticia y citada en varios otros medios fue en una columna de Carlos Loret de Mola, si no me equivoco, ¿no? Me llama mucho la atención que uno de los críticos más consistentes, más persistentes del gobierno de la Cuarta Transformación reciba filtraciones, y más bien yo pensaría que se trata de estos sectores de los que todavía provienen del pasado y que están inmersos en las estructuras. Bueno, en primer lugar, un intento de sabotaje a cualquier intención de la justicia mexicana de ir en serio por Videgaray, porque se presta un poco a chunga lo de traición a la patria cuando habría cosas tan concretas y muy abstracto además, ¿no? Cuando habría temas muy concretos de manejos presupuestales. Ahí está el tema de Chihuahua y las desviaciones a César Duarte en el PRI, que incluso unirían la causa de la 4T con la de Javier Corral, o los temas de Lozoya también, ¿no? No sé, lo veo sospechoso. El reconocimiento que hace hoy Andrés Manuel López Obrador también es muy críptico. Habrá que esperar para saber más y poder opinar. De que Luis Videgaray es responsable, corresponsable y cogobernó con Peña Nieto un gobierno que nos elevó a las peores cotas de corrupción que ha vivido el país, como si los priistas vinieran después de ese exilio de 12 años hambrientos y dispuestos de nuevo a saquear al país y perder la oportunidad histórica de regenerarse como un movimiento político que tenía posibilidades de redención y de una visión de país, que alguna vez la tuvieron, ¿no? Y caer nada más en esta frivolidad, en esta ramplonería y en el uso del Estado para enriquecerse, no me queda ninguna duda. Pero de ahí a articular procesos ejemplares. Y bueno, está la estafa maestra, que me imagino que también tocaremos con el tema de Emilio Cebadúa, donde está claro que Rosario Robles no era más que una pieza a la que probablemente le tienen demasiados resentimientos desde la 4T por los asuntos de la izquierda y sus pugnas internas históricas, pero que no era más que una pieza de Luis Videgaray y de Enrique Peña Nieto para un esquema de financiamiento político que ni siquiera tiene el glamour de Odebrecht, sino que es simple y sencillamente sacar dinero del presupuesto público para llevarlo al partido, y para ello corromper a instituciones muy corrompibles, por cierto, como las universidades y como muchas otras organizaciones, incluso usando empresas fantasmas, que ahí habría hilos, como bien lo dijo hoy la auditora Buchaín, que volvió a hablar de este tema. Está todo expuesto, fue expuesto por ellos en la auditoría, donde sufrieron represalias, la auditoría superior, y fue expuesto en medios de comunicación, ahora muy, muy aborrecidos por Andrés Manuel López Obrador como animal político, ¿no? Y como mexicanos contra la corrupción, pero
habría que documentar un poco con los elementos que tiene la justicia mexicana y los que tiene la unidad de inteligencia financiera para llegar a cuestiones muy sólidas que seguramente llevan a Luis Videgaray. Y que eso sí sería ejemplar y podría marcar una diferencia de cómo se hace gobierno en México y cómo ir erradicando, así fuera paulatinamente, el patrimonialismo de toda la historia de este país. Claro. Julio. Gracias, Arnoldo. Arturo Rodríguez, ¿qué opinas sobre este tema de las acusaciones o las supuestas acusaciones contra Luis Videgaray, aunque el propio presidente de la República hoy aceptó una parte de esa narrativa, como dicen ahora? ¿Qué opinas de eso? Y además del agregado de que podría ser por traición a la patria. ¿Qué opinas, Arturo? Bueno, mira, me parece muy interesante observar que el tema, pues finalmente es confirmado con muy poca información al respecto. O sea, sabemos que hubo un intento de consignación por parte de la Fiscalía de conseguir el obsequio, como se dice, de la orden de aprehensión contra Luis Videgaray y que, bueno, pues parece que iba mal armado. Este elemento de traición a la patria me parece interesante. Dice Arnoldo, se presta a chunga, y sí, porque en realidad creo que no hay, hasta donde yo tengo entendido, pues suficientes asideros jurídicos para poder configurar ese tipo de conducta ilícita. Es decir, ha sido una figura que en realidad no se ha usado en el sistema jurídico mexicano, y claro que discursivamente suena muy bien. Es decir, hablar de uno de los villanos del sexenio pasado, quizás el más tristemente célebre de la pasada administración, y como uno de los responsables de muchísimos de los males del país, y por lo tanto imputable por traición a la patria, creo que es pues un alegato discursivo bastante atractivo, sobre todo para quienes tienen una simpatía extrema por la actual administración. Pero me parece que si este fue el caso y si efectivamente ese fue el delito que se trató de configurar, quizás pues no existen los elementos necesarios para alcanzar una consignación de esa naturaleza, algo muy distinto con lo que ocurre con su probable implicación en el caso Odebrecht, que como sabemos pues es parte central del caso, que pues se apuntala principalmente en las declaraciones de Emilio Lozoya Austin, y en particular de esta denuncia que se dio a conocer hace unos meses, en la que pues prácticamente todo va a relacionarse con Luis Videgaray Caso. Entonces, creo que en este momento yo lo que percibo es que por primera vez quizás en este periodo en el que la Fiscalía General de la República ha venido armando una serie de procesos, estaría topándose una vez más con pared. Recordemos que ya hubo un intento fallido con el caso Ancira, que fue desestimado por un juez. Ahora parece que se le busca imputar otro delito, pero digamos que lo que quiero decir es que por este tipo de asuntos, como también por el de Ancira previo, estaríamos ante el principal tropiezo que ha tenido la Fiscalía. Es decir, ha encontrado mayor dificultad para encauzar el asunto del sector energético que pues en casos como el de Rosario Robles, que hasta ahorita ha ganado pues los aspectos procedimentales para poder mantenerla en prisión. Gracias, Arturo. Leonardo Schwebel, tu opinión sobre este tema de Videgaray, corrupción, orden de aprehensión y eventual acusación por traición a la patria. Bueno, en este caso, uno pudiera decir tres cosas en relación con los temas de estos personajes que movieron la política y la corrupción en otros sexenios. Es decir, agárralos por donde los puedas agarrar. No importa qué es lo que tengas, pero el chiste es que lo tengas muy firme. Delitos sobran. En el caso de Videgaray
hay 100 delitos que perseguir, agárralo por el más fácil, agárralo por el más comprobable y agárralo por el que de alguna manera lo pudiéramos tener ya en donde debe de estar, que es en la cárcel. Pero los delitos, delito electoral relacionado con el financiamiento ilegal de campañas políticas, suena nada. Cohecho suena nada, y lo de traición a la patria es una payasada. Entonces, si tanto rollo para agarrar a Luis Videgaray por 3 delitos que no tienen ningún sustento, que va a ser un gorro poderlos confirmar y comprobar, y que además no son delitos graves, pues la verdad es con ganas de no tener absolutamente nada con eso. ¿Qué tan mal estará la Fiscalía y su florero Gertz Manero, que en el caso de Videgaray, que es el más firme de todos los casos, ni siquiera la pueden armar y se equivocan 2 veces? 2 veces el juez le regresó su documento porque estaba mal hecho. Y ya la acusación como tal formal de delito electoral relacionado con el financiamiento ilegal de campañas políticas, primero hay que ver si no prescribió, y segundo lugar, va a ser muy complicado confirmarlo. Y lo de cohecho, pues es lo mismo, y lo de traición a la patria es lo mismo. Es decir, sí, no son acusaciones serias, no son acusaciones que puedan tener un sustento. Yo me imagino la escena de un señor que se roba un banco y después se mete a una tienda de abarrotes y se roba la tienda de abarrotes, y lo estoy acusando porque se robó 100 pesos de la tienda de abarrotes. Yo así lo comparo. Es decir, y oye, y lo del banco, bueno, eso lo vemos después. Pero yo me imaginaba exactamente lo contrario, es decir, como no puedo confirmarle muchas cosas, o es muy complicado confirmarle muchas cosas, vamos a agarrarlo por una. El tema de Odebrecht, pues te da para 20 acusaciones. El tema de OHL, el tema todo el tema relacionado, por ejemplo, con el aeropuerto de Texcoco, todo el tema relacionado con las campañas políticas, pero no del 2012, sino del 2000, lo de la estafa maestra. Bueno, simplemente la Auditoría Superior de la Federación tiene más datos que la propia Fiscalía General de la República. La Fiscalía hizo el ridículo total. Yo creo que Videgaray se está riendo de este tipo de cosas. Me sorprende la manera en cómo lo dijo hoy López Obrador, enterándose, pues ahora sí que por lectura, cuando yo siento que es un tema fundamental, no solamente por lo que es Videgaray, sino porque puede abrir la puerta para el tema que a todos nos importa, que es el de Enrique Peña Nieto. Volvió a insistir López Obrador que lo que le interesa es la consulta. Por lo tanto, yo la verdad veo que esto está loca, es un ridículo más de la Fiscalía, y ahí está el otro dato de que se han hecho 500 denuncias de corrupción ante la Fiscalía y no hay una sola persona detenida. Entonces, no es Videgaray, es el sistema. Bien, Leonardo, gracias. Les recuerdo, Leonardo, Arnoldo, Arturo, pueden interrumpir, pueden preguntarse entre ustedes. Yo no soy aquí más que un testigo colaborador. Yo nada más doy la palabra, pero ustedes son quienes van armando aquí como lo quieran, con el tema, con la inflexión, con lo que ustedes quieran. Por favor, adelante. Arnoldo Cuellar. Ya lo dijo el presidente Julio, no hay que abusar de la figura de testigo colaborador, en este caso aplica igual, necesitamos tus opiniones. Gracias, Arturo. Si no, qué chiste. Arnoldo, está el tema de, pues ahora sí que entre Emilio Tebeas, el otro Emilio Aesena, Emilio Cebadúa, con el amago de delaciones relacionadas con Rosario Robles y con Enrique Peña Nieto. ¿Qué opinas, Arnoldo, por favor? Antes de entrar al tema, comentar, creo que sigue vigente en México que la única causa de pena de muerte es la traición a la patria, ¿sí? ¿No? Si no me equivoco. Sí. No vaya yo a cometer el pecado que hoy López Obrador señaló de no leer la Constitución seguido, ¿no? Ajá. No, a menos que quieran algo así, no le veo otro sentido a esa acusación, pero bueno, pues, me parecería un exceso.
se está descomponiendo mucho ese equipo peñista formado, porque estaba atado por intereses, no había otro tipo de lazos políticos o de lealtades. Tú hablabas con muchos integrantes de diversos niveles del gobierno de Enrique Peña Nieto, de las secretarías, de las subsecretarías, y a las primeras de cambio todos estaban pensando en cómo hacer un negocio en las diversas dependencias. Claro, cundía el ejemplo del jefe, ¿no? Y así estaba pensado el aeropuerto, y así estaban pensadas las modernizaciones de los puertos y los trenes, etcétera. Y entonces es muy frágil eso, porque pues basta que caiga uno de los eslabones de la cadena para que esto se rompa y todos quieran salvarse. Yo creo que ya el ejemplo de Lozoya está claro. Pero sí creo que ese exceso de oferta de testigos protegidos y de delatores debería hacer que se encarezca la Fiscalía General de la República y que les exija información de primerísimo nivel antes de comprarles esa propuesta y esa oferta, ¿no? Eh, Emilio Salgado tendría que dar pistas exactas de cómo se llevaron a cabo, no los procedimientos que están ubicados ya desde la auditoría que se hizo, sino quién daba las órdenes y desde qué nivel bajaban y cómo ocurría esto. Si no ocurría documentalmente, pues qué maneras hay de probarlo. Hay procesos que por su magnitud, por su gravedad, no requerirían de que forzosamente existiera el oficio firmado o la grabación que lo denotara, sino una cantidad suficiente de testigos que hubiesen estado en el lugar de los hechos correcto. Y creo que el pueblo de México no va a ser muy escéptico con respecto a eso, frente a los niveles de corrupción que vio, que sintió en carne propia y que lo hicieron votar más por Andrés Manuel López Obrador. Yo coincido con Arturo en que lo de la consulta cada día se desgasta más. López Obrador está cometiendo un grave pecado de soberbia al pensar que puede administrar su popularidad y llevarla a extremos con este tipo de manipulación psicológica como el que aplicó en el caso del avión y como el que está aplicando en el caso de la consulta. Yo creo que debería gobernar más atenido a hechos y no a expectativas y no a lo que parece ser que le fue heredado como si fuese definido de antemano. Un político que piensa así no está haciendo política, es una voluntad popular por hacer un cambio. El cambio tiene que tener condiciones, motivos concretos y una ruta crítica y empezar a dar resultados, no nada más la retórica. Entonces, yo espero que lo de Cebadúa, que también es otra filtración al periódico Reforma, resulta muy curioso también, es igual que en el caso Loret de Mola, claro, que sea dentro de los mayores críticos de López Obrador donde se estén produciendo los avances de las políticas contra la corrupción, ¿no? Lo cual me vuelve a lo que ya decía, o sea, también puede haber ánimo de sabotaje, ¿no? También alguien puede estar interesado en que esos procesos aborten al sacarlos a la luz pública demasiado pronto. Ya Rosario Robles había advertido que se estaba hablando con su equipo, cosa que por lo demás no tiene nada de qué quejarse porque es un procedimiento legal, ¿no? ¿Sí? En todo caso, usted debería estar preocupada si sus antes leales colaboradores mintieran, no si van y dicen lo que vieron, ¿no? Así es. Bueno, pues un poco es lo que veo. Julio. Gracias. Arnoldo. Sobre este tema, Arturo Rodríguez, ¿qué opinas sobre este tema de Cebadúa y sus eventuales o cantadas delaciones? Pues mira, el caso de Rosario Robles me parece que ha sido menos objeto de atención en la agenda presidencial, es decir, en su discurso cotidiano, que el de Lozoya o el de Odebrecht y el del sector energético, por ejemplo. A mí me parece muy interesante porque naturalmente están todas estas condiciones de precedentes de los conflictos que ha venido sosteniendo la izquierda partidista mexicana desde principios de los 2000, particularmente con el asunto de los videoescándalos, la implicación de Rosario Robles en todo esto, y luego su incorporación al gabinete peñista con un paso terrible por esa administración que la tiene ahora bajo un proceso acusada si no ha cambiado el pliego de consignación por omisión en informar
a su superior del desfalco de poco más de 4,000 millones de pesos de los que se supone estaba enterada. Para construir ese caso, y es algo que yo he venido documentando particularmente el año pasado cuando se dio todo esto, la Fiscalía General de la República se ha valido de una serie de testigos colaboradores efectivamente implicados, mandos medios, colaboradores de bajo nivel, entiendo que hasta secretarias, contables, gente que participó en todo este esquema de triangulación de recursos. Hay que recordar que fue un esquema que se dio primero en Sedesol y luego en Sedatu para triangular presupuesto a través de diferentes entidades públicas autónomas, destacadamente universidades, y a partir de ahí asignar contratos por consigna con el propósito de desaparecer fondos. Esta dinámica fue principalmente operada por Emilio Cebadúa, quien tenía orden de aprehensión, si mal no recuerdo, antes de que Rosario Robles fuera detenida, pero consiguió, y esto fue algo que en la Fiscalía resultó muy incómodo y motivo de mucha molestia, porque consiguió amparos con jueces chiapanecos donde se supone Cebadúa, es decir, jueces constitucionales, jueces de amparo, pero radicados en Chiapas, de donde él pues tiene una presencia política y una influencia importante, y se supone que esa influencia contribuyó a evitar los procesos que se le estaban siguiendo durante pues ya más de un año. De manera que ahora esta oferta de aparecer como testigo colaborador aparece un poco extraña. Quizás ya no le da el proceso judicial para seguir en amparo y está buscando cómo resolver su situación, pero me parece que hoy la definición del presidente López Obrador, a diferencia del caso de Lozoya, que siempre lo celebró mucho desde que se anunció su incursión como testigo colaborador, ha sido de descalificación, es decir, sus palabras fueron muy fuertes el día de hoy, ¿no? Dijo algo así como es algo muy bajo, sí. Es reflejo de la descomposición, son vendetas. Y bueno, pues dijo, está en su derecho, pero no hay que abusar de la figura. Entonces, es relevante esta postura en la medida en la que en este caso concreto no tiene una posición política como en la de Lozoya. En la de Lozoya prácticamente dijo, nos va a ayudar mucho, y saludó que se acogiera como si no hubiera tenido responsabilidad en lo que se hizo durante su paso por Pemex. En el caso de Cebadúa dice, no hay que favorecer la impunidad y no abusen de la figura del testigo colaborador. Entonces, creo que esto naturalmente alimenta esta situación de la interpretación que se le da en cuanto al tema de los viejos pendientes entre aquellos que fueron izquierdistas y partidistas, naturalmente, durante el inicio del siglo, y que le afectaron mucho en su postulación a 2006, que además es un tema que recurrentemente trae a cuento. Hoy particularmente lo retomó en función de el reconocimiento que hizo España a Felipe Calderón en 2006 como triunfador, y luego otros países prácticamente señalando pues que habían abonado al fraude electoral. Entonces es un tema que está ahí y que naturalmente, en mi perspectiva, vicia la comprensión de un proceso que tendría que ser de justicia, porque si de algo no cabe duda es de que ahí hubo una terrible corrupción, de que hubo desvíos tremendos a muchos casos campañas electorales con toda seguridad, y que hay muchísimo por saber y por hacer en este tema que siento, insisto, ha quedado un poco fuera del foco público por no ser tan abordado por el presidente como otros. Gracias, Arturo. Leonardo, pues efectivamente este tema pues de Cebadúa, de Emilio Cebadúa, y de las delaciones respecto a Peña y a Rosario, con un agregado de algo que comentaba ahorita Arturo, si me permite, Leonardo, que es el tema de
pues el propio presidente de la República hoy lo dijo, que luego estas personas dicen, yo suelto la sopa, yo digo todo lo que sé, y se van a su casa tranquilos sin ningún tipo de sanción. De eso está llena, llena, llena la política de los municipios, de los estados y del país. Y ahora con esta figura que permite que en casos como el de Emilio Cebadúa esté tranquilito y buscando con qué parte de la riqueza que acumuló sí se puede quedar, pero finalmente intocados. ¿Qué piensas de todo esto, Leonardo? Pues mira, es un juego de nunca acabar, sobre todo con el caso de Lozoya. En algún momento también se comentó algo al respecto, porque una cosa es soltar la sopa, otra cosa es voy a tratar de llegar a un acuerdo, pero esos acuerdos por lo menos aquí no están funcionando. Lozoya, a final de cuentas, lleva desde el 11 de agosto que se presentó esta denuncia formal en la fiscalía, y recalco lo de formal porque no es ningún encabezado, no es ningún trascendido, no es ninguna filtración. Estamos a 3 de noviembre, es decir, estamos hablando de agosto, septiembre, octubre, casi 3 meses después de ese documento oficial ante la Fiscalía General, y no ha pasado absolutamente nada. En el caso específico de Cebadúa, es un tema que se ha estado mencionando constantemente. Reforma lo publicó el 2 de noviembre, yo lo publiqué en un video el 27 de octubre, y ya en otras ocasiones, en otros videos que yo también ya había realizado, también mencioné el nombre de Emilio Cebadúa, que estaba dispuesto a negociar o que estaba viendo por dónde iba a negociar. El tema de la estafa maestra, que sí fue, digamos, muy publicitado hace algunos años y que sí efectivamente ha ido perdiendo fuerza, tiene un nombre y un apellido. La estafa maestra se realizó gracias a personajes como Alfredo del Mazo. Cuando empezó todo este asunto de la estafa maestra, yo por mi lado hice una investigación y ahí salió el nombre de Alfredo del Mazo. Ya más tarde, cuando leí el libro, hay un capítulo del libro de la estafa maestra dedicado a Alfredo del Mazo. Y yo personalmente tuve la oportunidad de entrevistar a los periodistas de Animal Político que hicieron esta investigación, y particularmente a la periodista le pregunté por el caso de Alfredo del Mazo, porque a mí me interesaba, porque yo había hecho una investigación al respecto. Y sí, me lo reconfirmó, de que Alfredo del Mazo fue fundamental en la estafa maestra. Y no solamente Alfredo del Mazo, fue Osorio Chong, fue Lozoya, y según lo que a mí me comentaron estos periodistas, no fue tanta la participación de Videgaray. José Antonio Meade también. José Antonio Meade también participó directamente, y hay un personaje fundamental en todo esto, que se llama desde luego Rosario Robles. Rosario Robles, a final de cuentas, lo hace, pero el que opera todo eso es Emilio Cebadúa. Pero hay un documento que ya dimos cuenta los medios hace algunos días, de que efectivamente Rosario Robles, advertida por la Auditoría Superior de la Federación, advierte, entre ellos Emilio Cebadúa, que algo no está cuadrando ahora sí que con las cuentas. Entonces, Emilio Cebadúa es un personaje muy menor, aunque con mucha responsabilidad, porque él fue el que lo operó. Obviamente tiene mucho de dónde soltar. Yo lo que veo es que la estafa maestra lleva ya muchos años publicada, desde la época de Peña Nieto. Obviamente ha trascendido a nivel nacional y a nivel internacional, ha perdido fuerza, pero hay personajes actuales que fueron fundamentales para que esta teoría, por medios públicos y por universidades públicas, pudiera hacerse posible. Obviamente lo de Rosario Robles ya lo sabemos, es una venganza personal, y la van a dejar en la cárcel, ahora sí que por lo que sea. Por más de lo que ha hecho Rosario Robles, han dejado ir a muchísimos, entre ellos desde luego
a Lozoya. Así que si la declaración, no la filtración, la declaración oficial de Lozoya, que lleva 3 meses, no puede armar un caso fuerte contra Videgaray, y si el tema de la estafa maestra, que está documentado, que Osorio Chong, Mit, Alfredo del Mazo y Rosario Robles fueron los que armaron todo este asunto, en serio, la fiscalía no necesita a Emilio Cebadúa, lo que necesitan es leer el maldito libro de la estafa maestra, que cualquiera lo puede leer, y ahí te lo explican perfectamente bien quiénes fueron los que participaron. O sea, la fiscalía no sé qué trabajo hace, porque está documentado. Hay que recordar que la estafa maestra es un documento periodístico fundamental en nuestra historia reciente, pero basado en la Auditoría Superior de la Federación. O sea, los datos son de la Auditoría de la Federación. Claro. Los datos que yo saqué por mi lado fueron de la Auditoría Superior de la Federación. Es decir, no necesita la Fiscalía Cebadúa. Claro. Si quiere efectivamente tener algo fuerte contra Rosario Robles, pues ahora sí que búsquenle, porque qué cómodo, me van a soltar la sopa, pues yo qué hago, pues no hago nada. Claro. Bien, Leonardo, muchas gracias. Arnoldo. Aquí hay un tema interesante que me gustaría meter como provocación. Desde que se dio la alternancia en el poder en 2000, las 3 transiciones siguientes sexenales tuvieron esta característica. O sea, Vicente Fox pactó con Felipe Calderón un fraude electoral para que le perdonara sus tropelías económicas, las de sus hijos, las de Marta Sagún y las de todo el equipo de gobierno que lo rodeaba. Y Felipe Calderón, entre otras cosas, compró el avión presidencial para congraciar a Nieto, y también dejó en el olvido muchas cuestiones, por ejemplo, y otras cosas que nunca fueron tocadas. Estamos ante un escenario parecido. O sea, la estafa maestra, los temas que están surgiendo aquí, eran intenciones políticas de utilizar recursos públicos para volver a derrotar a López Obrador. Esto fracasó, pero al final de cuentas, ¿ante qué estaríamos? O sea, está también López Obrador encubriendo o perdonando de alguna manera una maquinación, una conspiración de esa magnitud, simple y sencillamente porque ya es presidente y porque Peña Nieto le pavimentó un poco el camino al final, que no lo hizo mucho. Digo, López Obrador ganó con absoluta legitimidad, no tengo por qué verle nada a Peña Nieto. Y me preocupa mucho esa incapacidad para, ante hechos tan evidentes, no ser capaces de armar una mínima investigación. Estaríamos ante la impunidad porque el Estado no tiene la capacidad, no tiene la voluntad para armar un caso judicial donde hay tantos elementos para armarlo, como ya lo señalaba muy bien Leonardo y Arturo, ¿no? Muy bien, Arnoldo, gracias. Arturo Rodríguez, hay un tema, se los propongo para comentarlo, Arturo, Leonardo y Arnoldo. Pareciera que los grupos opositores a López Obrador le están apostando a Joe Biden en el presupuesto, en la suposición de que, habiéndose dado un entendimiento e incluso dicen un apoyo electoral o algún apoyo para Donald Trump por parte de López Obrador, pues que habría una especie de revancha política si es que Biden llega a la presidencia de Estados Unidos. ¿Lo ves así, Arturo Rodríguez? ¿Crees que pueda haber ese cambio favorable a los opositores de López Obrador si queda Joe Biden? No, yo creo que es una ingenuidad política suponer que las relaciones entre los estados, es decir, entre las naciones, se dan en función de algo como eso. Y al menos esa es mi perspectiva. Yo creo que hay aspectos más preocupantes de la relación binacional, como es pues un cierto deterioro o enfriamiento en materia de cooperación para la seguridad, es decir, una posición que al gobierno estadounidense, independientemente de quién lo encabece, le resulta preocupante, como es pues con una posición pública al menos, y hasta donde sabemos o hasta donde se ha podido documentar, ciertamente también en lo operativo. Me refiero a la reducción de la presencia de las agencias estadounidenses en la política de seguridad
en este país. Hay temas que tienen que ver con el sector energético que naturalmente preocupan al gobierno y a los inversionistas estadounidenses, a la industria extractiva, otras medidas que pueden resultarles inquietantes. Y naturalmente me parece que eso trasciende las administraciones, sin lugar a dudas también el tema migratorio, que ha resultado hasta este momento conciliable entre las posturas del presidente López Obrador con el presidente Donald Trump. Yo creo que más bien algo que nos debe resultar preocupante es cómo digamos que la conducta de ciertos sectores de la oposición corren a montarse en un fenómeno que me parece muy preocupante. Muy preocupante. Ayer lo exponía brevemente en una, les digo yo, microcolumnas que hago en Instagram, en la que advertía cómo la polarización ha llevado a una de las democracias más estables del mundo a vivir un proceso que históricamente es inédito, es decir, en los Estados Unidos el sistema electoral era tan confiable o había un respeto a la institucionalidad en materia electoral que aún con situaciones como aquella elección de Bush en la que Florida fue el determinante en el colegio electoral, jamás había crisis que pudieran alertar sobre violencia y sobre conflictos postelectorales críticos, como parece ser el caso. Estamos viendo a un país que no había tenido problemas postelectorales, al menos, pues yo supongo que en el último siglo, o si me apuro un poco, pues en los últimos 50 años, digamos. De una manera tan crítica como la de hoy, con barricadas, con gente reluciendo sus armas en las calles, con una previsión de que la litigiosidad de Trump implicará tratar de anular una cantidad significativa de votos y jugar a una serie de triquiñuelas para evitar el triunfo de Biden, y en eso una polarización social que se debate entre lo que unos creen será la instauración de una dictadura y otros la posibilidad de el socialismo. Y esta polarización que pareciera tener entre sus ingredientes narrativos una digamos, expresión muy latinoamericana. Es como si la política estadounidense se hubiera latinoamericanizado. Sí. Nos coloca frente a un escenario muy crítico y muy alarmante, porque si estamos viendo que esto está pasando en una democracia consolidada y estable como la estadounidense, una democracia electoral hablo, lo que puede pasar con un proceso de polarización como el que viene avanzando en México es verdaderamente preocupante y de tomar pues previsiones. Y aquí lo que vemos es que lejos de comportarse con una responsabilidad respecto a un proceso en el que nada tienen que ver los políticos mexicanos, corren a alimentar justamente esa polarización, más en la discusión pública que en esto que me parece ingenuo, como lo es suponer que pueden variar las relaciones de los países en función de simpatías entre sus jefes de Estado, cuando más bien lo que prevalece entre las relaciones entre los países, y más con un gigante como los Estados Unidos, pues son los intereses. Bien, Arturo, muchas gracias. Leonardo Schwebel, ¿qué opinas sobre este tema? Los opositores esperanzados en que Biden cambie la relación política con López Obrador acá en México. ¿Cómo ves el tema, Leonardo? Bueno, se me hace que es una referencia que no tiene ninguna razón de ser. Comparado con la elección pasada, en la elección pasada que ganó Trump, la agenda tenía muy firme el tema México. Durante los debates, durante las entrevistas, durante las declaraciones. En esta contienda electoral la agenda México no existió, prácticamente ni se mencionó, ni en los dos debates, y muy poca repercusión ha tenido en las discusiones, digamos, polémicas de los últimos días, sobre todo con este tema. Sí es preocupante que Estados Unidos, que
pues de alguna manera presume una superdemocracia, pues no la tiene, y pues prueba de ello son los resultados que hemos estado viviendo en los últimos años. Nada tiene que ver el hecho de que gane Biden, la esperanza de los opositores, pues quizás sea una esperanza para ellos, pero yo creo que para Biden, y en estos momentos para Biden y para Trump, la agenda México no es tan preocupante como quizás sí lo fue hace 4 años con la elección pasada. Esto, de alguna manera, yo en lo personal considero que la relación de López Obrador con Trump particularmente ha sido muy sumisa, pero desde el punto de vista de las relaciones bilaterales ha sido productiva. Es decir, a final de cuentas hay un tratado de libre comercio nuevo, a final de cuentas hay una política migratoria que ha dado resultado, por lo menos en la manera general. No hay ya tampoco amenazas de algunas otras cosas, y los pocos amagos que ha tenido últimamente Donald Trump, pues prácticamente no pasaron de unos... De hecho, Trump ya ni siquiera, aunque sí menciona lo del muro, ya no es su campaña principal como sí lo fue hace 4 años. Ajá. Yo no estoy de acuerdo con esta Bien. política de sur, pero sí le ha dado resultado a López Obrador. El hecho de que gane Biden o que gane Trump, creo que no va a cambiar absolutamente nada. Creo que no existe ningún problema para enfrentar cualquiera de los dos presidentes. Creo que a final de cuentas Marcelo Ebrard ya tiene un plan B y lo debe tener ya muy establecido. Así que yo no me preocuparía por la oposición, me preocuparía ver qué es lo que va a pasar en los próximos 4 años. Sí creo que a López Obrador le conviene que gane Donald Trump. Uh-huh. Estaría feliz que ganara Donald Trump. Pero a México, pues no lo sé, no veo ningún avance con Donald Trump, como tampoco veo ningún avance con Biden. Es decir, son presidentes de Estados Unidos. ¿Cuándo nos han ayudado? Pues en ningún momento. Ni demócratas ni republicanos. Todos son iguales. Bien, Leonardo, gracias. Arnoldo Cuellar, sobre este tema, ¿qué opinas sobre opositores esperanzados, opositores a AMLO, esperanzados en el triunfo de Joe Biden? Habla mucho de la impotencia y de la incapacidad de la oposición, sobre todo de derecha mexicana, de construir un movimiento alternativo a Andrés Manuel López Obrador y su éxito electoral del 2018. Bueno, a mí me recuerda una anécdota que decían los argentinos, y no recuerdo a quién se la leí hace muchísimos años, quizás a Rodolfo Walsh, que decían que los argentinos no hicieron la revolución por estar esperando la llegada de Guevara, que nunca llegó. Ay, la derecha mexicana no construye. Se entrecortó. ¿Qué dijeron los argentinos? En Argentina nunca se hizo la revolución socialista por estar esperando a que llegara el Che Guevara. Claro. Aquí veo que la derecha mexicana no logra construir una alternativa política por estar esperando que ocurran episodios en otras latitudes, o que crezca Frena, o que surja un líder carismático, y ahora que López Obrador apueste mal y se equivoque en las elecciones de los Estados Unidos. O sea, me habla mucho de lo que está pasando en México. Yo me declaro perplejo absolutamente ante lo que pueda pasar en la elección norteamericana. Coincido con Leonardo en que poco variará, realmente poco cambia, salvo los excesos, desde luego, de Trump, pero entre los republicanos y los demócratas, las políticas internas, las políticas, por ejemplo, de los organismos como la DEA o como el ICE o como migración, etcétera, se mantendrán exactamente igual, con poquísimas variaciones, quizás en detalles importantes como cierto humanismo que le ha quitado Donald Trump a la política migratoria, y que tampoco con Obama fue mucho. Claro, no llegó al extremo de los niños en jaulas, por ejemplo, ¿no? Pero aquí sí tenemos un problema enfrente. O sea, el problema es que el país no está caminando a la velocidad que se quería, y que la cuarta transformación no está significando una solución en muchos terrenos. Pero la derecha, que naufragó con 2 sexenios en su haber, o 3, porque yo creo que Peña Nieto también puede entrar en esta cuenta,
no tiene una sola alternativa, ni ha imaginado de qué manera pueden no oponerse a López Obrador, sino hacerle creer de nueva cuenta a los mexicanos que hay algo de esperanza con ellos, que han resuelto su incomprensión de lo que ocurre en México, que tienen un plan para ofrecernos, y entonces están esperando que algo pase, que López Obrador se contagie de COVID, que pierda las elecciones norteamericanas, o que algo ocurra, porque no tienen nada para ofrecer. Eso es lo que me parece quizás más importante de comentar de lo que tú estás mencionando, Julio. Gracias, Arnoldo. Son las 2 de la tarde con 52 minutos. Tenemos 10,296 espectadores en vivo en este momento, Oye, 2,800 likes. déjame provocarte porque veo algo en el chat. ¿Qué dice? Bueno, aparte de muchas críticas a nosotros, más a mí, y desde luego creo que ya le gané a Leonardo en eso, me dice alguien, hable de las fosas de Guanajuato, o habla de las fosas de Guanajuato. Ocurrió esta semana, me parece emblemático porque ocurrió en la misma semana en la que los gobernadores de oposición se lanzaron en ese show mediático de desde cada estado lanzar una proclama. Aquí lo hizo Diego Sinue Rodríguez Vallejo, y a los pocos días se le caía el escenario de un estado pujante que estaba siendo dejado sin recursos para mostrar una tragedia humanitaria de proporciones catastróficas enormes, y ante lo cual no tuvo ninguna respuesta. Se cayó por días y solo hasta este domingo salió en una entrevista muy acotada y muy controlada en un medio de comunicación a tratar de dar algunas explicaciones, y esto ante la insistencia. Pues es el país que tenemos, esos gobernadores, un poco lo ligo con lo anterior, el problema, y tampoco pueden constituir una oposición fiable, Julio. Nada más quería atender ese reclamo de un participante del chat, ¿no? Está bien, Arnoldo. Arturo, son, como he dicho, las 2 de la tarde con 53 minutos, nos quedan ya pocos minutos. Hay un tema que es muy local, pero que al mismo tiempo tiene pues toda la resonancia o el significado de lo nacional. Dentro de los funcionarios que renunciaron a la Administración Pública Federal para buscar cargos de elección popular, con poco ruido, pero está ahí David Monreal, que era el responsable del manejo de los programas de ganadería en la Secretaría Federal de Agricultura. Él tenía un programa muy especial que era la entrega de ejemplares de animales a la palabra, bueyes, borregos, en fin, de todo esto a la palabra, para que la gente pudiese empezar a desarrollar pues un pequeño negocio con ellos, en fin. Pero otro Monreal a la política, porque él va a buscar el gobierno de Zacatecas. Ya lo fue gobernador Ricardo Monreal, sus hermanos han sido presidentes municipales, ha habido acusaciones, señalamientos en contra, señalamientos a favor de la familia Monreal, y ahora David Monreal va en busca de la gubernatura de Zacatecas. ¿Cómo ves ese escenario y particularmente la recurrencia de las familias, de los mismos personajes para buscar los cargos de elección popular, Arturo? Bueno, la autollamada Cuarta Transformación tiene esta peculiaridad. Hay muchos parentescos entre servidores públicos, quizás también como parte de una clase política que se tuvo que articular con poquitos por una parte, y por la otra, pues por la adopción de diferentes cacicazgos regionales, que se dio sobre todo entre 2017 y 2018. Pero en el primer caso me referiría a ejemplos como el de Guerrero, que es un caso muy evidente de Pablo Amílcar Sandoval, hermano de la secretaria de la Función Pública, Irma Heréndira. No es el único caso, naturalmente, pero tiene esta peculiaridad de cómo se articularon poquitos en un principio, sobre todo después de la derrota de 2006, y bueno, pues esos que acompañaron ahora están recibiendo los beneficios, ¿no?, de la participación en el gobierno, como sería el caso de otras familias, como la de Luis Alcalde, que pues tiene esta
este parentesco con la señora Berta Luján, con una hermana que está por ahí en el secretariado ejecutivo, creo, entre otros. Uh-huh. En el caso de los Monreal, yo creo que atiende a este tipo de cacicazgos que se dan luego en los estados de la República. Yo me acuerdo que para 2018, con la elección presidencial, cuando estuve yo siguiendo la campaña de López Obrador, pues visitamos Zacatecas, y me llamaba mucho la atención el dato de que para entonces iban 23 años de Monreales al frente del ayuntamiento de Fresnillo. Es decir, siempre es un hermano o un cuñado, cuñada, primo y otra vez otro hermano, pero los Monreal han mantenido un coto de poder en Fresnillo desde hace más de 2 décadas. Estaríamos hablando ya de un cuarto de siglo con los Monreal dominando Fresnillo. Y bueno, pues desde la gubernatura de Ricardo Monreal, allá a principios de los 2000, en el estado de Zacatecas, cuando salió del PRI, precisamente por no ser candidato del PRI, para convertirse en perredista primero, y luego pues con todas estas incursiones que ha tenido hasta ahora en el morenismo, creo que los Monreal se convirtieron en una fuerza importante en Zacatecas, una fuerza política donde las conciliaciones pues son complejas, porque luego los vemos en un mismo partido o en una misma alianza, pero a nivel local tienen desencuentros muy fuertes, algo parecido con lo que pasa con los hidalguenses, ¿no? Que bueno, pues acá los veíamos luego con Osorio y David Penchina y Murillo Karam, pero que luego en sus cotos regionales pues tienen sus propias disputas. Ese es el caso de Zacatecas. Está ahí pues Ramírez Cuellar con una presencia importante como grupo político, está la gente del PT, José Narro del doctor. Exactamente, que también tiene su propio, no sé qué quede de Amalia García, que pues terminó muy, muy golpeada, ¿no? Sí. Su administración. Entonces, considero que es eso, la consolidación de un cacicazgo que vuelve a la gubernatura en un momento muy oportuno, pues con David, el hermano, que ya fue senador y que ya tuvo este cargo importante en el gobierno federal, como pues parte de este proyecto, naturalmente que forma parte de lo nacional, pero focalizado en la consolidación del cacicazgo regional de los Monreal. Sí, gracias Arturo. Sí, citabas a Amalia García, cuya hija Claudia Corichi García, pues fue una virtual vicegobernadora con su mamá, pero hizo política en el Movimiento Ciudadano, no sé dónde ande ahora, pero... Y la hermana de Amalia, que era prácticamente la procuradora, era su procuradora, pero era prácticamente la procuradora del Estado, ¿no? O sea, este tipo de cosas que se dan en todos los partidos, en todas las formaciones. Amalia creo que ahora anda por ahí en el morenismo, si no me equivoco, ¿no? O muy próximo. Bueno, pues este micrófono tiene trampa y tengo que desacomodarlo. Perdón. Bien, Arturo, muchas gracias. Leonardo Schwebel, ¿qué opinas sobre este tema de los Monreal y en general estas políticas de cacicazgos regionales en muchos lugares del país? Pues sí, desgraciadamente son muy comunes en muchos lugares del país. También está el cacicazgo en su momento de Cecilia Soto, que tuvo a su esposo y luego a sus parientes y muchos otros más personajes ligados contra eso. Aquí en Jalisco tenemos, quizás no tantos hermanos, pero sí tenemos algunos casos de ligas un poco extrañas. Obviamente detrás de Alfaro, por ejemplo, está Emilio González, que fue gobernador de Jalisco, y detrás de González pues está la ultraderecha, y detrás de la ultraderecha está tipo de grupos, ya si nos remontamos a muchos años atrás. Yo la verdad, honestamente, sí pensé que iba a haber una desbandada un poquito más, ahora sí que una caballada más fuerte. Yo veo la caballada muy flaca, como decía aquel, Fidel Velázquez, ¿no? Fue el que inventó esa frase. La verdad es que veo una caballada Rubén muy flaca, Figueroa. No se me hace... Rubén Figueroa, Rubén Figueroa, la caballada muy flaca,
de gobernador de Guerrero. Ujú. Y la verdad es que pues yo pensé que iba a haber más personajes que iban a buscar algo más, y la verdad es que no. O sea, de no ser el caso de Durazo, que es el único secretario que se fue, David Monreal se me hace un personaje muy X, muy poco significativo. Obviamente tienen mucha fuerza. A mí me tocó eh, una feria, participar en una feria en Zacatecas, y fue en el año del 93, y ya estaban metidos todos los Monreales en diferentes lugares, en la cultura, en el gobierno, en lo que explicó perfectamente bien Arturo Rodríguez. Eh, Hay que recordar que Fresneto ahorita es uno de los lugares más peligrosos del país. Así que no, yo pensé que iba a haber un poco más de personajes. El hermano de Irma Heréndira Sandoval, pues ya estaba también muy cantada la historia. De los 32 delegados tampoco hubo una desbandada, lo cual me parece que es bueno, porque iba a haber muchos relajos en el entorno del propio gobierno actual. Creo que la orden fue muy clara de que no se van y no se fueron muchos. Nada más que ahora pues volvemos a la vieja discusión que hemos tenido en las últimas semanas. Vamos a ver si Mario Delgado tiene la suficiente fuerza para marcar una unidad con todos esos personajes pues que pues no suenan nada bien, ¿no? En el caso de Guerrero, pues es el hermano de la secretaria de la Función Pública. En el caso de Zacatecas es el hermano de Ricardo Monreal. También está el hermano de López Obrador. Yo no veo que este asunto sea muy de transformación, que digamos. Son las mismas escenas que hemos vivido en el PRI, en el PAN y en demás partidos grandotes y chiquitos. Veo exactamente las mismas costumbres de cacicazgos, de parientes que se eternizan en el poder, y pues veo que es exactamente lo mismo. Entonces, ¿en qué se van a basar? Pues en la franquicia López Obrador, en el apellido, que ahora sí puede ser importante, de Sandoval, que a su vez es hija de un personaje muy importante que también fue influyente hace muchos años. Y pues es lo mismo que hemos estado repitiendo, escenas que son lamentables en un gobierno que se llama de la transformación. Fue muy poca la desbandada, pero los pocos que se van, pues es las mismas lacras de siempre, las mismas familias que se van a basar en esos castigazos. Gracias, Leonardo. Arnoldo Cuellar, te toca cerrar esta mesa de este día, de este martes 3 de noviembre, con el mismo tema de lo que estamos hablando sobre los Monreal y los grupos caciquiles regionales. Me parece que Leonardo encaminó muy bien las cosas. Yo no soy especialista en la política zacatecana, como veo que Arturo sí lo es, y desde luego no solo de la zacatecana, tiene un panorama muy amplio en muchas zonas del país. Sí, es una biblioteca de política nacional, mi querido Arturo. Y qué bueno que podemos escucharlo aquí en la mesa y platicar con él. Pero mal, pero hay más oye, nomás te iba a preguntar cómo está el resto de la caballa del PRI y el PAN, pero ahorita me contestas. Quiero decir rápidamente que sigue siendo una disputa popular la del poder en México y de élites. Y eso se refleja en esta situación donde las marcas prevalecen, pueden mandar a quien quieran a usar la franquicia, y abajo pues no tienen más remedio que o votar por eso o votar por el otro representante igual de otra franquicia. ¿Qué decir de Guanajuato, Julio, donde el PAN lleva 30 años en el poder, apostando a que pueden mandar a cualquiera, y literalmente es a cualquiera? Porque si recordamos, el actual gobernador Rodríguez Vallejo tenía en su haber una regiduría gris, una diputación local peor que gris, y una diputación federal sin pena ni gloria, y eso bastó para que Miguel Márquez lo eligiera, lo escogiera, lo construyera como candidato poniéndolo en desarrollo social, lo que, por ejemplo, la fórmula Salinas de Gortari y Colosio, que allá se vio frustrada por otras circunstancias lamentables, y lo hiciera gobernador de Guanajuato, en cuestión de 24 meses, ¿no?
porque le apuestan a que el PAN puede sacar a cualquiera, y entonces las disputas se resuelven entre intereses muy cortos, entre grupos empresariales muy selectos que siguen entrándole al gran pastel presupuestal, a las compras, a las adquisiciones, entre estas fórmulas que no terminan de patrocinar las campañas políticas a través de los moches por obtener grandes contratos. Y entonces la política mexicana está metida en este callejón sin salida, que es lo que provoca el grave problema de corrupción que tenemos, porque es el pago de las complicidades. Y ahí, lamentablemente, no veo que la Cuarta Transformación esté proponiendo ninguna salida. Todos entendemos que no podría ser inmediata, que podría ser paulatina, pero podrías empezar a mandar algunas señales que nos están viendo en esta elección intermedia. Quizás también por lo acotado que se encuentra en este momento López Obrador a dar la batalla electoral para mantener el Congreso de la Unión. Pero seguimos inmiscuidos en eso, y creo que el cambio de esta forma de hacer política, que citando al propio López Obrador, viene desde don Porfirio y desde maiciarlos a los que tienen hambre y etcétera, no va a ocurrir por voluntad de las cúpulas políticas y de estos personajes que pasan de un partido a otro alegremente. Tendrá que ocurrir en algún momento. Se congeló. Bueno, ahí está. Ya. No, terminé. Terminaste, Arnoldo, sí. Perdón. Pues muy rápido, Julio, Sí. espero no robarme mucho tiempo nada más. Y yo sí quiero decir que en el caso de Zacatecas es muy peculiar porque es de estas entidades donde la alternancia parece pactada. O sea, hay que recordar que, por ejemplo, Ricardo Monreal pues llega a la gubernatura inconforme con el PRI. Sí. Y durante su sexenio tuvo como secretario particular a Miguel Alonso, que sí, claro. Pues fue quien sustituyó luego como gobernador, quien ganó la elección como gobernador en 2011 o 12, contra, no recuerdo quién iba por el lado de Amalia, por el lado perredista, pero pues estábamos hablando prácticamente del mismo grupo político que se articulaba en torno a Ricardo Monreal, y yo me acuerdo mucho cómo en aquel tiempo los mismos grupos políticos que luego veríamos años después, algunos de manera destacada hoy en el morenismo, y algunos otros pues que tuvieron ya su quemón con Peña, como Pedro de León Mojarro, ¿no? Que era una figura ahí importante, una especie de consiglieri de la clase política. Y había, después de Miguel Alonso, pues deja a un colaborador suyo muy cercano, que es un gobernador del que yo creo que casi nadie tiene noticia. Yo no sé, si les pregunto ahorita quién es el gobernador de Zacatecas, dudo mucho, ya va a acabar, y dudo mucho que alguien sepa cómo se llama, pero creo que es Alejandro Tello. Sí, Alejandro Tello. Un perfil muy bajo, cercano a Miguel Alonso, y bueno, pues ahora vuelve ya el apellido, la marca Monreal, a la gubernatura, pero todo esto siempre tengo esta percepción en Zacatecas de que todo es muy pactado. Yo me acuerdo con Miguel Alonso, el priista, por ejemplo, estaba muy pegado Arturo Nale, hermano de Rocío, hermano de Rocío Nale. Que fue fiscal y luego presidente del Supremo Tribunal de Justicia. Exactamente, y luego ya en 2018 ya estaba en los mítines de López Obrador. Sí, ¿no? Así es. Entonces, Zacatecas es así, tiene una conducta peculiar donde los grupos políticos trascienden los partidos y creo que llegan a acuerdos para ver quién sigue. Bien, pues muchas gracias a los tres, son las 3 de la tarde con 10 minutos y bueno, pues hemos cumplido con esta extraordinaria mesa de periodismo este martes 3 de noviembre. Muchas gracias, Leonardo Schwebel. Muchas gracias, ahí los espero, si me permites el anuncio, sí. El pueblo informado, ahora sí ya es un concepto completamente independiente, es decir, ya no hay nadie más metido más que yo, entonces pues ahí les pido su apoyo y su protección, es todos los días a las 10 de la mañana tengo un programa en vivo, y ahora sí ya voy con todo con las redes a ver hasta dónde llego. ¿Qué quiere decir que independiente y sin protección, Leonardo? Pues me refiero a que no hay detrás de mí ninguna empresa, no hay detrás de mí ningún dueño, no hay detrás de mí ningún protector, nada, estoy solito en mi alma,
dependiendo nada más exclusivamente de las visitas, de los comentarios que hace la gente. Ya no, yo participo ahora sí que al 100% en todo esto, entonces pues es la única que tengo, porque pues prácticamente no hay otro tipo de trabajo, por lo menos formal para mí, de otro tipo. Entonces pues lo único que me quedó para ejercer mi periodismo es darle mi proyecto así que periodístico a las redes sociales, y estoy completamente solo y mi alma. Entonces pues ahí les encargo, si tienen chance de ir a Pueblo Informado, pues para que conozcan todo lo que estoy haciendo los días. Muy bien, Leonardo. Nuestra solidaridad y nuestro apoyo desde estas trincheras en las que andamos igual, todos luchando en ese mismo sentido. Gracias. Hasta luego, Leonardo. Leonardo, ¿es en YouTube o estás con una página web además? No, nada, estoy en YouTube y estoy en Facebook como Leonardo Schwebel, así que pues ahí los espero, un programa en vivo todos los días a las 10 de la mañana, más videos, más comentarios, más coberturas de algunos eventos, así que pues ahí estoy a sus órdenes. Bueno, gracias Leonardo. Gracias. Arnoldo, gracias. ¿Y a ti dónde se te puede ver? Bueno, el trabajo que haces en PopLab, pero danos los datos, por favor. Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública, sí, también hacemos una videocolumna los martes nada más a las 9 de la noche. Y bueno, pues publicando también en YouTube videos interesantes como el que tenemos hoy, que acabamos de inaugurar, por una vieja grabación que le apareció en sus recuerdos de Facebook a una reportera y me dijo, mire usted lo que me encontré, donde en 2017, en octubre, Carlos Amarripa, hoy todopoderoso fiscal de Guanajuato, decía que no sabía quién era el marro y que nadie le había dicho nada de un cártel Santa Rosa de Lima. Entonces lo rescatamos, hicimos un video con eso y con lo que pasó después le llamamos El Capo que creció cuando el fiscal veía al otro lado. Gracias, Julio, como siempre. Mucho éxito a Leonardo y saludos, Arturo. Gracias Arturo, gracias también, y dinos en dónde podemos ver tu trabajo, tanto en Notas Sin Pauta, Radio Fórmula, Proceso. Dinos por favor los datos. Heraldo Radio. Sí, no, andas desatado tú. No, hombre, pues ando... Aparece hasta en la sopa, Arturo. Sí. Ando completando el chivito porque está muy difícil la cosa, hombre. Sí. No, pues mira, principalmente yo quiero invitar a la gente a que nos siga en Notas Sin Pauta, en YouTube y en notasinpauta.com, que son pues contenidos independientes. En .com es sobre todo ensayístico, hay algo de artículo de opinión política, pero tenemos unas plumas maravillosas, espléndidas de ensayo y ensayo literario. Queremos ya, para desterrar a los viejos cacicazgos intelectuales como Letras Libres y Nexos, pues tener otras alternativas, ¿no? Y en Notas Sin Pauta en YouTube, donde pues hacemos mesas, videocolumnas, a veces algunos enlaces, estamos preparando nuevas series de entrevistas que ya les platicaremos, así que pues les agradeceré mucho que se suscriban y nos acompañen en los diferentes contenidos. Y una buena producción, gracias. Arturo, sin agraviar a lo presente, ¿eh? ¿Qué? No, hombre, muchas gracias. Una buena producción. Sí, cómo no. Leonardo, pues muchas gracias. Arnoldo, gracias. Arturo, gracias. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias.